Agradecemos a Dios por esta preciosa oportunidad. Hoy estaremos avanzando en los capítulos 15, 16 y 17 del libro del profeta Jeremías. Vamos entonces atentamente a escuchar. Jeremías capítulo 15. Y díjome Jehová: si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, mi voluntad no será con este pueblo. Échalos de delante de mí y salgan. Y será que si te preguntaren, ¿a dónde saldremos?, les dirás: así ha dicho Jehová, el que a muerte, y el que a cuchillo, y el que a hambre, y el que a cautividad. Y enviaré sobre ellos 4 géneros, dice Jehová: cuchillo para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y para disipar. Y entregarélos a ser agitados por todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Porque, ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿O quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién ha de venir a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová, atrás te volviste. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Y aventélos con aventador hasta las puertas de la tierra. Desaijé, desbaraté mi pueblo, no se tornaron de sus caminos. Sus viudas se multiplicaron más que la arena de la mar. Traje contra ellos destruidor a mediodía sobre la madre y los hijos. Sobre la ciudad hice que de repente cayesen terrores. Enflaquecióse la que parió 7, llenóse de dolor su alma. Su sol se le puso siendo aún de día. Fue avergonzada y llena de confusión. Y lo que de ella quedare, entregarélo a cuchillo delante de sus enemigos, dice Jehová. Ay de mí, madre mía, que me has engendrado, hombre de contienda y hombre de discordia a toda la tierra. Nunca les di al logro, ni lo tomé de ellos, y todos me maldicen. Dijo Jehová: de cierto tus reliquias serán en bien. De cierto haré que el enemigo te salga a recibir en el tiempo trabajoso y en el tiempo de angustia. ¿Quebrará el hierro al hierro de la parte de alquilón y al bronce? Tus riquezas y tus tesoros daré a saco sin ningún precio, por todos tus pecados y en todos tus términos. Y te haré pasar a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me tomes en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Halláronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Sentéme solo, porque me llenaste de desabrimiento. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor, y mi herida desahuciada no admitió cura? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te repondré y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te daré para este pueblo por fuerte muro de bronce, y pelearán contra ti, y no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y librarte he de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Bueno, aquí tenemos entonces cómo inicia este capítulo que es de meditar. El saber, ¿verdad?, en este capítulo cómo Dios estima el liderazgo, estima la forma de estos siervos que aparecen en el
capítulo 15, versículo 1. Me atrae mucho el saber que Dios admiró, respetó la forma en que Moisés y Samuel fueron excelentes líderes, pastores, guías de su pueblo, a tal punto que el Señor en este capítulo le anuncia al profeta Jeremías y le dice, mira, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Nótese de qué manera Dios halaga, admira la manera en que estos siervos fieles en su casa, porque el liderazgo que ejerció Moisés durante esos 40 años de peregrinaje por el desierto fueron de suma eficacia, eficiencia, a tal punto que Moisés en varias oportunidades expuso su salvación a favor de ese pueblo que era duro de cerviz. Y imagínense el amor de Moisés hacia el pueblo de Jehová, que le dijo, bueno, si tú vas a borrar a este pueblo, si lo vas a quitar de la faz de la tierra, rae mi nombre que está escrito en el libro, ráelo, porque no, ¿dónde va a quedar tu nombre, Señor? Y miren la manera en que Jehová ya estaba decidido a acabar con el pueblo de Israel cuando lo sacó de tierra de Egipto. Y Moisés, con qué amor, con qué entrega, logró que Jehová se aplacara de su ira y no lo destruyese. Es decir, destruyó a toda esa generación mala, incrédula que salió de Egipto, de los 20 años para adelante, los que sacaban espada, a excepción de Josué y Caleb. En ellos, ninguno otro más de esa generación conoció la tierra prometida. Pero la niñez, la mocedad que había salido de Egipto y los que habían nacido, por supuesto, en el desierto, ellos pudieron heredar la tierra. Pero nótese cómo Moisés tenía esa manera particular de hacer que Jehová reflexionara y cambiara su parecer. Al igual que Samuel, cómo tuvo una estrecha relación con el Señor. ¿De qué manera? Yo siento que cuando Jehová le da la orden a Samuel que le dijera al rey Saúl que aniquilara todo lo que eran los amonitas, todos los moabitas, toda esa gente, esa nación que la aniquilara, era una oportunidad más que Jehová le había dado a Saúl por medio de la intervención de Samuel, porque él iba a confirmar su pacto una vez que Samuel elevara a Dios el sacrificio, pero Saúl se apresuró, no confió en la promesa de Dios y él hizo el sacrificio. Sin embargo, al tiempo, notamos que nuevamente Samuel le dice, mira, anda y destruye todo Amalek, todo, rae del todo Amalek, no dejes nada. Y esa segunda oportunidad, estamos seguros que fue a causa de la intervención que Samuel elevó a Jehová a favor de Saúl. Entonces, estos actos que estos dos grandes líderes, siervos de Dios genuinos, qué manera, de verdad, en lo particular, admiro la pasión en la que Moisés dirigió este pueblo, en la que Samuel humildemente, sencillamente, intercedía por su pueblo, a tal punto que cuando ellos pidieron rey, él se sintió tan triste. Y Jehová le consoló y le dice, no te han despreciado a ti, me han desechado a mí, pero escúchalo, dales lo que ellos te pidan, dales lo que ellos te piden. ¿Te piden rey? Bueno, dales un rey. Y cuando ellos se dieron cuenta que Jehová esa petición le había disgustado, envió grandes acontecimientos naturales y Samuel le dijo, Jehová no está a gusto con lo que ustedes han hecho. Y el pueblo le rogó a Samuel, no dejes de orar por nosotros. Y él le dijo, no, Dios me libre de pecar y no rogar por ustedes. Había ese sentir, esa manera tan linda. Y Jehová cómo amó el corazón de estos grandes siervos de Dios.
Entonces, haciendo un recuento de lo que ellos representan en la historia del pueblo de Israel, Jehová los trae a la memoria y le dice, mira, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, imagínense los dos, está hablando de los dos, si se pusieran delante de mí, no estaría en mi voluntad con este pueblo. Es decir, aunque ellos intercedan a favor de este pueblo, como lo hicieron durante la vida de estos siervos de Dios y convencieron a Jehová, porque de verdad Moisés tuvo una manera especial de rendirle a Dios obediencia y una manera de evadir. Cuando tomaba una decisión radical, Moisés lo abordaba a tal punto que cuando el Señor le dijo, no vas a entrar a este país, a la tierra prometida, él lo convenció a tal punto que le dijo, bueno, vas a subir allí al monte y vas a observarla solamente. Y no me hables más del asunto. Y estamos seguros que si hubiese seguido Moisés hablándole al Señor, lo convence y lo deja entrar. Porque tenía una manera tan especial Moisés de hacer que Jehová tornara del parecer, y con todo esas historias, esas experiencias, el Señor los admira y corrobora su eficacia en interceder por el pueblo de estos dos grandes siervos de Dios, grandes líderes, que le afirma a Jeremías, mira, si se pusiesen los dos delante de mí, no los voy a escuchar. Nadie me va a hacer, en pocas palabras, nadie me va a hacer cambiar de opinión en cuanto al castigo que este pueblo va a recibir. Entonces, nótese el impacto, el ardor, la ira que desbordaba de Dios al ver cómo su pueblo se había desfigurado, había perdido el molde de la santidad a la cual el Señor lo había instado. Entonces, Él le dice, yo voy a echar a este pueblo de mi presencia y que salgan, ya no los tolero, los voy a sacar de esta tierra que han contaminado con sus sacrificios, con sus inmundicias, con sus perversidades, porque han llegado a ser como la gente que vivía antes que ellos. Entonces llegaron a un tope en que el Señor no iba a admitir ninguna intervención. Nadie, por muy santo y por muy leal que había sido a Jehová, Jehová no lo iba a escuchar. De hecho, a Jeremías ya le había dicho en 3 oportunidades, no ores, no llores, no me ruegues, no clames por este pueblo, porque es que no te voy a oír. Es en vano, no te voy a oír. Había tal dureza en el corazón del pueblo, había tal perversidad, tanta contaminación, que ya el Señor sabía que ese árbol había que cortarlo y esperar nuevos renuevos que surgirían para que ellos tornaran su corazón a amar y a obedecer a Dios, porque no estaba el Señor interesado en sus holocaustos, en sus saumerios, en eso que ellos elevaban a Dios diariamente. No, eso no estaba el sentido de la pertenencia de este pueblo. Era en el amar a Dios, en recrearse, en hacer la voluntad del Altísimo, en tener esa singularidad que Jehová esperaba ver de este pueblo. No que fuese semejante al resto de las naciones que ocupaban la tierra, no. El Señor los llamó para ser su especial tesoro, su pueblo santo, sus reliquias, y se habían deteriorado, se habían podrido, se habían corroído. Toda esa maldad estaba envuelto en el corazón de este pueblo y pasó a ser una vid del común que dio fruto silvestre, algo que se encontraba en el monte, algo que era tan común. Y no es eso precisamente lo que el Señor esperaba de este pueblo, con cuánto amor había invertido en él para que fuese algo diferente. Entonces el Señor alega al profeta y le explica la situación en la cual este pueblo estaba sumergido. El por qué no era un capricho de Dios, no era decirle lo voy a castigar porque ya, no, era algo que durante mucho tiempo el Señor había pausado, pero que estaba ya el punto del castigo y de la corrección a desarrollarse. Y si te preguntaren, ¿y será que si a ti te preguntaren, Jeremías,
¿a dónde saldremos? Porque todo esto, nótese lo importante y lo maravilloso que es nuestro Dios. Todo esto iba a acontecer a conocimiento, a dadas al pueblo. El pueblo no estaba ausente de los planes del Señor, porque para eso Jeremías fue escogido como instrumento de Jehová y las palabras del Señor fueron puestas en la boca de Jeremías. Por eso que Jeremías recalca más de 50 veces en este libro, palabra de Jehová. No es palabra de Jeremías, es palabra de Jehová. Y le dice, cuando él anunciare que ellos serían totalmente echados delante del Señor y que iban a salir, y ellos le van a preguntar, ¿a dónde saldremos? Jehová le da a entender y le explica a Jeremías, les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, y el que a cuchillo, y el que a hambre, y al que a cautividad. Nótese entonces la sentencia dada por boca de Jehová a su pueblo, y que estaba Jeremías en el compromiso de anunciarle, y tal cual era palabra de Jehová. Y les explica que enviaría sobre ellos 4 géneros, el cuchillo para matarlo, los perros para despedazarlos, las aves del cielo y las bestias de la tierra para devorar y para disipar, y los iba a entregar a ser agitados por los reinos de la tierra, a consecuencia de la mala administración que tuvo Manasés. Durante 55 años estuvo Manasés en el poder, siendo rey de Judá. 50 años fueron devastadores, hasta que fue cautivo, oró, entendió su maldad, se arrepintió, intentó que el pueblo corrigiera su mal, pero después de medio siglo, la generación torcida de Judá se había corrompido a tal extremo que no pudo hacer nada Manasés en cuanto a toda la perversidad que se había cimentado en ese reino. ¿Sí hay promesa de salvación de Manasés? Bíblicamente sí. Pero el pueblo totalmente podrido, descompuesto. Entonces, esto nos da a entender que todo lo que el Señor había prometido en el capítulo de Deuteronomio, en los versículos 25 y 26, sobre la espada, sobre hambre, sobre bestias, todo lo que le vendrían por dejar a Jehová, ya estaba a la vuelta de la esquina para llegar a ser consumado en la historia del pueblo de Judá. Entonces, le dice, ¿por qué? Bueno, esto es parte de las secuelas que dejaron esos años de mal gobierno de aquel hombre considerado pues como el peor rey en la historia de Judá. Sus pecados fueron, por supuesto, el principal cauce de la decadencia moral y espiritual del pueblo. Y volvemos y repetimos, tuvo Manasés un encuentro con el Señor, oró, reconoció su maldad y se arrepintió, y Dios lo perdonó. Por eso, de hecho, les digo a los hermanos que escuchan la palabra de Dios, si usted no ha cometido los pecados que ejerció Manasés, entonces usted aplica a ser perdonado y salvo. Si usted no mató a sus hijos, no los ha ofrecido al fuego, si usted no ha contaminado el templo de Jehová, no ha metido sodomita, y bueno, cuánta atrocidad hizo este hombre. Imagínense que se atribuye la muerte del profeta Isaías precisamente a Manasés. Mató a los profetas que anunciaban la verdad de Dios. Todo esto lo hizo Manasés, y aún a ese nivel, este rey reconoció su perversidad, oró a Dios y Dios lo perdonó. Entonces, es una esperanza muy grande para los pecadores. Si usted no ha llegado a ese tope, entonces usted aplica para ser perdonado. Nos dice entonces el Señor que esto hará a su pueblo, lo entregará a los reinos para que sea agitado, para que sufra. Porque todo esto fue consecuencia de la mala administración de Manasés. Porque ¿quién hace la pregunta? ¿Quién tendrá compasión de Jerusalén? ¿Quién se va a entristecer por su causa? ¿Quién ha de venir y preguntar por la paz que en este país debía reinar? Pero sencillamente es consecuencia de que ellos dejaron a Jehová. Tú me dejaste, dice Jehová. Atrás te volviste,
Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Ya estoy cansado de arrepentirme. Extenderá su mano, así como el Señor extendió su mano para salvarlos de la esclavitud de los egipcios. El Señor extenderá su mano esta oportunidad, pero para castigar a su pueblo. Cuando expresa cansado, estoy de arrepentirme. Entonces es para que ellos puedan entender que se le ha prolongado la oportunidad de arrepentimiento, pero no han accedido a reconocer sus bajezas, no han reconocido a corregir sus males, sino que persisten y están confiados en la estructura de ese templo, asegurándose que allí está Jehová y que nada los turbará y que nada les impedirá el estar cómodos allí. Y no saben que la grandeza del pueblo de Dios está en la obediencia a su voluntad, en apegarse enteramente a su plan, en escuchar su voz y vivir conforme Él les enseñó. Entonces, esto nos hace entender que Dios ya tenía listo el correctivo para su pueblo y los va a aventar. Hace la alegoría así como el aventador, que ustedes saben que uno usa ese instrumento en el cual a través del viento saca el sucio y abajo quedan los granos limpios. Bueno, allí expresa el Señor a través de esta alegoría cómo Él va a sacarlos, va a quebrantar, va a desbaratar a ese pueblo, porque ellos no se han tornado de sus malos caminos, a tal punto que refleja que las viudas serán multiplicadas más que la arena de la mar. Entiéndase cuánta mortandad entraría a esta nación cuando las viudas quedarían más multiplicadas que la arena que está a la orilla de la mar. Pues va a traer el destruidor a mediodía, en plena luz del día, sobre la madre y los hijos, sobre la ciudad, hice que de repente cayesen terrores. Esto va a cortar parejo. Tanto las madres como los hijos padecerán el castigo que el Señor ha pronunciado. A tal punto que relata, pues, que una madre dice, bendecida y favorecida es aquella que ha dado a luz 7 hijos. Y resulta que aquí, aquella mujer enflaquecióse, la que parió 7. Se llenó de tanto dolor su alma que el sol se le puso siendo aún de día, y fue avergonzada y llena de confusión, y lo que de ella quedare lo entregará a cuchillo delante de sus enemigos, dice Jehová. Será humillada y avergonzada Jerusalén. Y aquellos que habían quedado aún entre la población serán entregados al cautiverio. Muchos morirán, otros serán llevados a cautiverio. Y entonces expresa el lamento Jeremías. Y aquí pues ese es el tercer lamento personal del profeta. Y se está refiriendo al rechazo de que ha sido víctima, a invocarlos pues al fiel cumplimiento de su deber. Jeremías se lamenta de la angustia de esto que ha traído y pues parece responsabilizar a Dios por haberle fallado en sus momentos de necesidad. Pues él dice, ay de mi madre, ay de mí, madre mía, que me has engendrado, hombre de contienda y hombre de discordia toda la tierra. Nunca les di al logro, ni lo tomé de ellos, y todos me maldicen. Entonces Jeremías hace este lamento, eleva este lamento, haciendo sentir como que, Dios, esto está demasiado difícil de soportar. Pero Jehová le dice, de cierto tus reliquias serán en bien. Jehová consuela al profeta y le dice, tus reliquias serán en bien. De cierto haré que el enemigo te salga a recibir en el tiempo trabajoso y en el tiempo de angustia. Y eso pasó cuando invaden Jerusalén. A Jeremías se le abordó y se le consideró que escogiese el lugar donde quería morar, si en Babilonia o se quería quedar allí en Jerusalén. Por supuesto, él escogió quedarse en Jerusalén. Al poco tiempo fue llevado obligado
a Egipto, donde se cree que fue donde murió. Quebrará el hierro de la parte de Aquilón y el bronce. Entonces hace esta pregunta. Hace esta pregunta, una pregunta retórica que solo puede ser respondida negativamente. ¿Hierro? ¿Qué simboliza el hierro? Simboliza la fuerza. Tus riquezas y tesoros daré a saco sin ningún precio por todos tus pecados y en todos tus términos. Sin embargo, a pesar de toda esta situación, el profeta acepta al decir sea así, oh Jehová. Jeremías muestra entonces su aceptación, su conformidad en cuanto a los planes de Dios, porque el Señor le alega las causas por las cuales esto debe de ser ejecutado en el pueblo. Tú lo sabes, oh Jehová, le dice él. Tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes, porque acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me metas, no tomes en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti yo sufro afrenta. Y efectivamente, todo eso que pronunciaba Jeremías era de ardor, de ir al pueblo, porque ellos no querían, no estaban dispuestos a aceptar su idolatría, su inmundicia, su pecado, su falsedad. Y por supuesto, quienes procuraban su mal eran los mismos del pueblo. Halláronse tus palabras y yo las comí. Él digirió el alimento del Señor. Él estuvo presto a degustar lo que el Señor le dio. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Ahí estuvo lleno, cubierto por la palabra del Señor, y eso le atrajo a él gozo y alegría, porque precisamente a través de la vida del profeta, a través de del testimonio de este gran siervo de Dios, el nombre del Señor ha sido invocado, ha sido recordado. Y les dice, yo no me senté en compañía de burladores, así tal cual como lo dice el Salmo 1, ¿verdad? Esto nos hace conexión con el Salmo 1. Así pues yo no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, me creí superior al resto, porque tú estabas conmigo mostrándome la verdad a través de tu palabra, tu profecía. Sentéme solo, porque me llenaste de desabrimiento. Y precisamente él fue un profeta que estuvo solo, él no tuvo la compañía de una pareja, de una esposa, como lo tuvo el profeta Isaías, como lo tuvieron otros profetas. A Jeremías se le prohibió casarse y él cuidadosamente puso en práctica la voluntad de Dios en su vida. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió cura? ¿Por qué ese sentir? Hay dos preguntas retóricas aquí, una sobre su propia condición y la otra relacionada con la confiabilidad de Dios. Unas que no son estables, como el arroyo que está seco la mayor parte del año. Como dice, por tanto, así dijo Jehová. Si te convirtieres dice así, ¿será para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Ahí está la pregunta. Y así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te repondré, y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Hace nuevamente la invitación el Señor para que este pueblo lograse aceptar la voluntad de Dios. Si te vas a convertir a Dios, conviértete de corazón. ¿Y qué le va a dar entonces a este pueblo? Le va a dar por fuerte muro de bronce y pelearán contra él, contra este pueblo, pero no lo vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y librarte de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Así Jehová fortalece el corazón del profeta y le da a entender que si él lograse, a través de la palabra, sacar lo preciado, lo que realmente tiene valor de este pueblo que está envilecido, eso sería para él maravilloso. Que ellos se conviertan a la verdad, el pueblo,
y no que el profeta se convierta a ellos, no se hubiese fundido él al mismo parecer del pueblo. Y le da entonces la promesa de que él le daría a este pueblo como un fuerte muro de bronce que sería impenetrable, y ellos pelearían contra ti, pero no pasaría nada porque el Señor sería con él para defenderlo, para librarlo de la mano y para redimirlos de la mano de esos fuertes. Entonces el Señor habla con Jeremías, le aborda la situación en la cual está sumergido este pueblo y le da a entender la misión que tiene y la recompensa también que tendrá. Seguimos avanzando al siguiente capítulo. Escuchemos con atención. Jeremías capítulo 16. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: No tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar, porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nacieren en este lugar, y de sus madres que los parieren, y de los padres que los engendraren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán por muladar sobre la haz de la tierra, y con cuchillo y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos serán para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Porque así ha dicho Jehová: No entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Y morirán en esta tierra grandes y chicos, y no se enterrarán, ni los plañirán, ni se arañarán, ni se mesarán por ellos, ni por ellos partirán pan por luto, para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. Asimismo no entres en casa de convite, para sentarte con ellos a comer o a beber, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que yo haré cesar en este lugar, delante de vuestros ojos y en vuestros días, toda voz de gozo y toda voz de alegría, toda voz de esposo y toda voz de esposa. Y acontecerá que cuando anunciares a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿Por qué habló Jehová sobre nosotros este mal tan grande? ¿Y qué maldad es la nuestra, o qué pecado es el nuestro, que cometimos contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirás: Porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y a ellos se encorvaron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os haré echar de esta tierra, a tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Empero he aquí vienen días, dice Jehová, que no se dirá más: Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del alquilón y de todas las tierras a donde los había arrojado, y volverélos a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán de todo monte, y de todo collado, y de las cavernas de los peñascos. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Mas primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cuerpos muertos de sus abominaciones, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán gentes desde los extremos de la tierra, y dirán: Ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. ¿Ha de hacer el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí les enseñaré de esta vez, enseñarles he mi mano y mi fortaleza, y sabrán que mi nombre es Jehová.
Bueno, aquí en este capítulo podemos notar cómo el Señor se le manifiesta al profeta y le explica que él no debía tomar mujer, ni tampoco engendrar hijos ni hijas en este lugar. Y por eso, una de las características particulares que tuvo Jeremías fue el consagrarse enteramente al Señor. Y por eso noto que cuando Jesucristo estuvo entre el pueblo y él preguntó que quiénes decían los hombres que era él, unos se le respondieron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que eres Jeremías. Y precisamente al notar esta característica del profeta, al haber afrentado, porque hubo otra cosa, Jesucristo confrontó duramente a los religiosos de su época, a los saduceos, a los fariseos, a los escribas, a los doctores de la ley. Los cercinó, les decía que ustedes estaban poniendo cargas sobre el pueblo que ustedes no llevaban, y los llamó así a todo público. Ustedes son generación de víboras, ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes son, y les decía cuántas cosas, les decía en su cara, hipócritas. Y entonces todas estas cosas, por supuesto, hubo conexión con el profeta Jeremías, porque Jeremías tuvo este ministerio de darles a conocer sus inmundicias, y esto no gustó, por supuesto, al cuerpo religioso, eclesiástico, como se diría, o a lo que fueron los príncipes, los reyes. Por supuesto que esto produjo enojo, y era la misma reacción que Jesucristo recibía de los líderes. Y entonces, fíjense la confrontación que tuvo el profeta Jeremías y su estilo de vida: sacerdote, profeta, anunciando la destrucción, el castigo inminente que vendría sobre su pueblo. Y esto era tan conocido en el pueblo que inmediatamente conectaron a Jesucristo con Jeremías, porque habló con dureza, diciéndole las verdades al pueblo y teniendo una vida totalmente ajena a este mundo, diferente, seleccionada para Dios. Y Jehová le llama y le dice: tú no vas a casarte, no vas a tener mujer, no vas a engendrar, no tendrás hijos. Y le explica el por qué. ¿Sabes por qué? Porque todos los hijos y las hijas que van a nacer en este lugar, cuando sus madres los den a luz y los padres que lo engendren en esta tierra, esta generación va a morir de dolorosas enfermedades. No van a ser alabados, cantados, no van a ser llorados, no van a ser enlutados, ni los van a enterrar. Van a ser como el estiércol que está sobre la faz de la tierra, pues morirán con espada, a causa del hambre serán consumidos, y sus cuerpos van a ser comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. Entonces, Jeremías, no vas a pasar este proceso de perder una esposa o perder los hijos, porque ese será el futuro que le espera a esta generación que nacerá acá. El Señor le explica y le detalla al profeta por la cual él debe acatar esta orden para que no pases este proceso, este dolor. Tú vas a estar totalmente ajeno a compromiso con mujer y con hijos, porque así reafirma el Señor. Así reafirma el Señor. Le dice: no entres en casa de luto, no vayas a lamentar, no vayas a consolar, porque yo he quitado la paz de este pueblo. Mi misericordia y mis piedades ya no están con este pueblo. Entonces, recordemos algo sumamente importante, que estas instrucciones concernientes a los muertos estaban prohibidas para los sacerdotes, que ellos se contaminasen donde hubiese alguna persona que muriera, a menos que fuera por su papá, por su mamá o por su hermana virgen. Pero el resto ellos no podían tampoco acercarse donde había algún muerto.
Y entonces nos damos de acuerdo acá, pues, que el Señor estaba preparando a Jeremías diciéndole que vendría mucho dolor, porque la paz del Señor los había abandonado, los había dejado la piedad, la misericordia. Entonces, así, tanto los grandes, los adultos, los ancianos y los niños irán a morir, y estos no podrán ser enterrados ni tampoco llorados. Ni siquiera habrá quien se rasgue su vestido en señal de luto y de dolor. No van a raerse los cabellos de ellos, nada. Ni siquiera podrán repartir pan por ellos en el luto para el consuelo. Entonces, nótese algo, que los israelitas pues se les estaba prohibido rasgarse o raerse los cabellos en las costumbres prevalecientes en las culturas de los pueblos paganos vecinos. Ellos no debían hacer estas cosas. Y entonces le dice que a quienes guardaban luto se les proporcionaba generalmente comida, aquellos que estaban en esa situación. Pero aquí el Señor anuncia la condición en que quedaría el pueblo. Estarían totalmente desarmados, no tendrían ni siquiera la oportunidad de expresar su dolor, su luto, a consecuencia también de toda la maldad que en ellos se había desarrollado. Entonces, así como el Señor le había prohibido a Jeremías que entrase a casa donde hubiese luto, donde hubiese dolor, a los cuales ni siquiera podían lamentar ni llorar, también le prohibió el profeta que no entrara en casa de banquete para sentarse con ellos a comer o a beber. Tampoco podía asistir a estas reuniones, porque el Señor le había dicho, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, que esto ya no se haría más en este lugar. Delante de sus ojos y delante de los días, que todo ese voz de gozo y de alegría y todo ese esposo y toda voz de esposa, toda alegría, algarabía, también cesaría. ¿Por qué? Le dice, acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? Fíjense, el Señor se anticipa y le dice, tú vas a anunciar todo esto, y ellos te van a preguntar, y tú le vas a responder por la maldad, por el pecado en que ustedes han cometido contra Jehová, nuestro Dios. Por eso le ha dicho, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y estuvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y antes ellos se postraron y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Tú le vas a responder la causa por la cual viene tan terrible tragedia a este pueblo. Y ustedes han hecho cosa peor que vuestros padres, porque he aquí que ustedes caminan cada uno tras la imaginación de su malvado corazón y no me escuchan a mí. Por tal razón yo los voy a arrojar de la tierra a otra tierra que ni ustedes ni sus padres habían conocido. Y allí, en ese lugar lejano, ustedes van a servir a dioses ajenos de día y de noche, porque no les voy a mostrar piedad ni clemencia. Entonces, esto es un acumulado de los pecados que habían cometido los antiguos, y ahora los hijos habían hecho mayor abominación. Sin embargo, la palabra de Dios es tan maravillosa, es tan gloriosa, que el Señor le dice, no obstante, aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino que van a decir, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, es decir, de la parte donde estaba ubicada Babilonia, y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Y aquí yo voy a enviar muchos pescadores, dice Jehová, y pasearán. Y después enviaré a muchos cazadores, y los cazarán por todo el monte, y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. ¿Saben por qué? Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no me han ocultado ni su maldad, ni ustedes se pueden esconder de mi presencia. Pero primero pagaré al doble toda su iniquidad y su pecado, porque han contaminado mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones que checaron y cubrieron mi heredad. Entonces, el Señor les dice en esta oportunidad
que Dios, en su amor y en su misericordia, ya no sería recordado por la grandeza y la proeza con la cual fueron sacados ellos de Egipto, sino que ahora se recordará la majestad en que el Señor los volvió a recoger de la tierra del norte. Nótese entonces, aquí se está asomando ya, gestando los años de haber vuelto del exilio. Los voy a castigar, les voy a dar su merecido, pero ya no seré recordado por aquella grandeza con la que los traje de Egipto. Después de todo este cautiverio regresarán y seré recordado entonces por la manera en que los traje de la tierra del norte. Entonces ya el Señor anticipa el salvamento que ocurriría en su pueblo después del cautiverio pasado los 70 años, aunque ahí todavía no ha anunciado, pero esto viene, ya aquí está asomando el Señor el propósito de traerlos nuevamente a morar en Jerusalén. Le dice entonces un rayo de esperanza que hay para los gentiles que se volverán a Dios cuando descubran la falsedad de los ídolos. Dios instruirá y conocerán su nombre cuando dice, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Aquí entonces se vislumbra el razonamiento de las naciones al saber que habían adorado estatuas que no son dioses. Se acercarán entonces de los extremos de la tierra y vendrán en tiempo de aflicción y el Señor les concederá a ellos bendición. Entonces, ¿hará caso el hombre dioses para sí? Pero ellos en verdad no son dioses. Por tanto, les enseñaré esta vez, dice el Señor, y les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Aquí nos afirma el Señor cómo se interesa por cada nación, cómo está dispuesto a dar a conocer su grande nombre, cómo está dispuesto a dar a conocer su verdad por medio de su poder, para que entonces las naciones, el mundo entero, logre saber que el nombre del verdadero Jehová, del verdadero Dios, es Jehová. Qué bonito es esto, los que confían en el Señor. Jeremías capítulo 17. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los lados de vuestros altares. Cuando sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus bosques, junto a los árboles verdes y en los collados altos. Oh mi montaña, tu hacienda en el campo y todos tus tesoros daré a saco, por el pecado de tus altos en todos tus términos. Y habrá en ti cesación de tu heredad, la cual yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, para siempre arderá. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Pues será como la retama en el desierto, y no verá cuando viniere el bien, sino que morará en las securas en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que se fía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de hacer fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que allega riquezas y no con justicia. En medio de sus días las dejará, y en su postrimería será incipiente.
trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que de mí se apartan serán escritos en el polvo, porque dejaron la vena de aguas vivas a Jehová. Sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Venga ahora. Mas yo no me entrometí a ser pastor en pos de ti, ni deseé día de calamidad, tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. No me seas tú por espanto, esperanza mía eres tú en el día malo. Avergüéncense los que me persiguen, y no me avergüence yo. Asómbrense ellos, y yo no me asombre. Trae sobre ellos día malo, y quebrántalos con doble quebrantamiento. Así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá y todas las puertas de Jerusalén. Y diles, oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá, y todo Judá, y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestras vidas, y no traigáis carga en el día del sábado para meter por las puertas de Jerusalén, ni saquéis carga de vuestras casas en el día del sábado, ni hagáis obra alguna, mas santificad el día del sábado, como mandé a vuestros padres. Mas ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, antes endurecieron su cerviz, por no oír ni recibir corrección. Será empero si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día del sábado, sino que santificareis el día del sábado, no haciendo en él ninguna obra, que entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá y de los alrededores de Jerusalén, y de tierra de Benjamín, y de los campos, y del monte, y del austro, trayendo holocausto y sacrificio, y ofrenda e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. Mas si no me oyereis para santificar el día del sábado, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de sábado, yo haré encender fuego en sus puertas, y consumirá los palacios de Jerusalén, y no se apagará. Bueno, tenemos un capítulo bastante jugoso, con bastante que el Señor comparte, porque el Señor sigue expresando los pecados y el castigo que vendrá sobre Judá. Precisamente anuncia lo que inminentemente vendría o vendrá sobre el pueblo. Nos dice acá cómo el pecado de Judá estaba escrito allí con cincel de hierro y con punta de diamante. Miren cómo era algo tan profundo y no se puede borrar. Cuando hace referencia al pecado de Judá, que ha sido escrito de manera indeleble con cincel de hierro, un instrumento pues utilizado para grabar en piedra aquellos acontecimientos que se debían preservar para la posteridad. Y fíjense cómo esto se hacía como con una pluma con punta de diamante, pues sus pecados eran tan graves que estaban escritos allí permanentemente en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares como un recordatorio constante ante Dios. Fíjense de qué manera el Señor dibuja, ilustra estos pecados por parte de su pueblo. Y sus hijos pues se acordaban de sus altares, de sus las imágenes de acera que estaban junto a los árboles frondosos y en los collados altos. En cualquier lugar habían ellos prostituido la fe, ofreciéndole holocaustos, sahumerios
a los ídolos de las naciones vecinas. Estaban sobre las montañas, sobre los campos, todos sus tesoros estaban entregados al pecado. Sus lugares altos en todo su territorio había sido minado las montañas, como el monte Sión, donde estaba ubicado el templo de Jehová precisamente. Fíjense de qué manera el Señor ilustra los pecados a gran escala de su pueblo. Pero el Señor sentencia, y esto está impreso en todos los capítulos que hemos leído, pues ellos perderán la heredad que el Señor les había dado y les promete que los haría servir a sus propios enemigos en una tierra ajena, porque ellos habían encendido el furor de Jehová, y ese furor no se apagaría tan fácilmente. Y entonces anuncia esta maldición el Señor cuando le dice: maldito el varón que confía en el hombre. Fíjense esto. Y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Cuando el rey Josafat iba a pelear contra los enemigos, el Señor le manda a decir: no te preocupes, porque con ellos está el brazo de carne y con nosotros el brazo de Jehová. Entonces, hubo victoria en el pueblo de Jehová cuando Josafat se tomó del brazo del Omnipotente. Hubo gozo, hubo algo palpable en el pueblo, como vieron poderosamente la mano de actuar a favor de su pueblo. Y aquí el Señor nos hace referencia que aquellos que confiaban, y precisamente estaba el pueblo en esta condición, ellos confiaban en que la nación de Egipto los iba a defender. Ellos estaban confiando en otra nación que los cubriría, que serviría como escudo para librarlos o salvaguardarlos de sus enemigos. Y el Señor dice: estos que confían en hombre van a ser como la retama en el desierto. Y la retama es un arbusto que tiene pocas hojas, que crece en el desierto. Y ellos serían como esa retama que no ven cuando viene el bien, sino que van a morar en las sequedades del desierto. No van a tener esperanza de vida. Van a habitar en tierra despoblada y deshabitada. Y entonces muestra el Señor la otra cara de la moneda. Pero bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Cuánta bendición hay aquel que ata su vida, su fuerza, su confianza al Dios de la vida. Porque noten el contraste, en los que confían en los hombres serán como una retama en el desierto, unos arbustitos que no poseen hojas, que están allí sobreviviendo a esa terrible situación del desierto. Pero los que confían en Jehová serán como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se va a fatigar ni dejará de dar su fruto. Por supuesto, conecta con el Salmo 1. Aquí nótese las grandes bendiciones que reciben los que confiamos en el Señor. No seremos una retama, un arbustito que no posee ni siquiera hojas ni frutos. Seremos como el árbol frondoso, lleno de hojas, y todo el año estará verde. No se preocupará cuando venga la sequía, porque precisamente su vida depende de esa corriente de agua que es el Señor. Como el Señor le decía al principio a este pueblo: dos males tengo contra este pueblo, dos cosas tengo contra este pueblo, porque me han dejado a mí fuente de agua viva. Y precisamente eso es lo que representa el Señor cuando usted está plantado así, confiado en el Señor. Usted está siendo alimentado, suministrado de esa fuente de agua viva, inagotable.
No tenemos por qué ir a cavar cisternas rotas, cuando el Señor promete ser eterno y perenne, no se muda. Y cuánta bendición hay para aquellos que abrazamos la confianza en el Señor, que descansamos no en nuestra capacidad, sino en la capacidad del que todo lo puede. Y le confirma en el versículo 9 una gran verdad: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón es el ser interior, a eso se refiere, no a nuestro músculo, el que bombea la sangre, no. El corazón está representado por el ser interior, el que piensa, el que siente, el que actúa, la esencia del ser humano, así como lo dice en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, pero es a la vez engañoso y perverso. Entonces, mucho cuidado con esto. Yo, Jehová, se representa al Señor, es el que escudriña la mente, prueba el corazón y da a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Una verdad no podemos callar. Podremos engañar a nuestros líderes, a nuestros familiares, a nuestro cónyuge, pero a Dios no le podremos engañar, porque precisamente Él escudriña la mente, el corazón. Él escudriña todo nuestro interior, y precisamente Él dará a cada quien según ese fruto que hayan producido sus obras. Porque así como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas en la mitad de sus días, las dejará, y en su postrimería será insensato. Entonces, aquí este proverbio que se halla en el versículo 11 expresa la locura de adquirir riquezas a través de medios deshonestos. Jeremías continúa exponiendo su decepción. Trono de gloria excelso desde el principio es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel. Todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. ¡Qué sentencia para aquellos que dejan al Señor! Recibirán ignominia, serán avergonzados. Todos los que se apartan serán escritos en el polvo. ¿Y qué pasa con lo que uno escribe en el polvo? Con el poquito viento que sople, ya se quedará el olvido. Pero qué bendición aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida, ¿verdad? Qué bendición. Qué tristeza aquellos que han dejado a Jehová, quien es nuestro manantial de aguas vivas. Y nótese cómo Jeremías ilustra la grandeza y la vida que se recibe al estar cimentados allí, al pie de ese manantial de agua, de esa corriente de agua. Cuánta bendición y cuánto beneficio nos trae estar asidos, cercanos allí, siendo alimentados de esa agua de vida que el Señor vino a dar. Recordemos esa conversación que Jesucristo tuvo con aquella mujer samaritana. Los que tomen de esta agua van a tener sed, pero esa agua que yo les daré, de esa no volverán a tener sed jamás. Y aquí nos hace la alusión, lo importante, lo que representa el Señor, ese manantial de agua viva. No dejemos nuestro manantial de agua para ir a cavar cisternas rotas. Dios nos dé la capacidad y la prudencia para permanecer como esos árboles frondosos allí. En verano, en invierno, en todos los tiempos, permanecen siempre vigorosos, porque es el Señor el que les suministra esa vida.
Jeremías implora esa salvación y le ruega a Dios diciendo, Señor, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Qué petición tan hermosa, nacida del corazón necesitado del Señor. Señor, rescátame, Señor, defiéndeme, Señor, libérame, preserva, ayúdame. Qué manera de acudir a esa ayuda, Señor. Sáname y seré sano. Sálvame y seré salvo. Es decir, Señor, libérame, rescátame, defiéndeme, presérvame a tu lado, para que yo no pueda estar entonces en el cautiverio, y no solamente de estar llevado a otro país, el cautiverio de la soberbia. ¿Cuántos encarcelados están allí, verdad? Y este pueblo estaba lamentablemente allí, arrastrado por la soberbia y la maldad. Y ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Miren cómo este profeta se le acusa de falso profeta porque sus palabras no se habían cumplido. Fíjense la afrenta que estaba padeciendo este profeta cuando decían que se cumpla ahora. Pero yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, Señor, ni tampoco he deseado los días de calamidad. Tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. Él está anunciando lo que Jehová había puesto en su boca, y el pueblo lo afrentaba diciéndole, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora, pues, que se cumpla. En pocas palabras, ¿dónde están los que van a invadir, los que van a destruir todo esto? Que se cumpla. Y Jeremías responde al Señor, tú sabes, Señor, que yo no he ido a ti a decirte, anda, envíale ese castigo para que ellos sepan que es verdad la palabra que tú me has dicho. No, eso no era el sentir de este profeta. Y le dice, Señor, tú sabes lo que ha salido de mi boca. ¿Qué había salido de la boca de Jeremías? Oración, ruego, lamento, llanto a favor de la Virgen de Sión, a favor de Jerusalén, a favor de su pueblo. No iba a decirle al Señor, Señor, castígalos para que se den cuenta que yo soy el verdadero y genuino profeta. Los demás son mentirosos. No. Él estaba buscando los intereses del pueblo, que no fueran a sufrir ese oprobio. Sin embargo, recibía burla de aquellos a los cuales anunciaba el mensaje. No seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú, Señor. En el día malo, tú serás mi refugio. Y que se avergüencen aquellos que me persiguen y no me avergüence yo. Que se asombren ellos y no que me asombre yo. Pues sobre ellos vendrá el día malo y los quebrantará con doble quebrantamiento por haber dudado de tu palabra, por haberse burlado de tu profeta. Cuánta maldad en el corazón de este pueblo. Y resulta que el profeta lo que estaba era comunicando la palabra de Jehová y estaba orando e intercediendo para que estos males no se les acercara. Qué terrible la situación de este profeta. Entramos en el versículo del 19 al 27, en el cual el Señor censura a su pueblo porque no habían santificado el día del reposo. Y recordemos que este es el cuarto mandamiento y es el único que se observa una vez por semana. Es el único. Y en estos versículos, este discurso sobre el día de reposo que hace énfasis, por supuesto, en uno de los mandamientos más fáciles de observar, no tomarlo en cuenta, pues equivalía a una relación sumamente rebelde, pecaminosa del pueblo hacia todas las leyes de Dios. Este mandamiento ocupa un lugar central, por supuesto, dentro de la estructura del culto de adoración al Dios vivo, en el cual fue instituido desde la creación. Y este era un signo, por supuesto, de la relación íntima que tenía su pueblo con Dios. Y le hace referencia, así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por los cuales entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén. Allí tienes que dar a anunciar y le vas a decir que oigan las palabras de Jehová, los reyes de Judá y todos los moradores de Jerusalén que entran por esas puertas de la ciudad,
Así ha dicho el Señor, guarda por vuestra vida de llevar cargas en el día del reposo y de meterlas en las puertas de Jerusalén. No tienen que llevar cargas. No saquen carga de vuestras casas tampoco en el día del reposo, ni tampoco hagan algún trabajo. Deben santificar el día del reposo como mandó a sus padres. Pero ellos, ¿qué pasó? No escucharon, no inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir la corrección. Qué triste, ¿verdad? Era como que Jeremías estaba arando en el mar, y allí nada iba a cosechar. Sin embargo, ellos no obedecieron, dice el Señor. No hicieron lo que el Señor les ordenó. Al contrario, ellos no quisieron escuchar la palabra del Señor, santificando el sábado, no metiendo carga en el día del reposo. No hicieron lo que el Señor les ordenó. Antes ellos entraban con carros y en caballos, los reyes y los príncipes que se sientan en el trono de David, y sus príncipes y los varones de Judá, los moradores de Jerusalén, todos estos hacían los que hicieran. Ellos entonces tendrían la sentencia dada por el Señor, que vendrían de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de la tierra de Benjamín y de los montes y del Neguet. Traían holocaustos y sacrificios, y traían sacrificios de alabanza al Jehová. Pero no, si me oyereis para santificar el día del reposo. El Señor no quería una liturgia mecánica. El Señor decía, si me oyereis para santificar el día del reposo y para no traer cargas ni meterlas por las puertas de Jerusalén en este día del reposo. Si ustedes no lo hacen, no me oyen, vendrá fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Y aconteció esto, sí, aconteció esto, a causa de la terrible desobediencia con la que el pueblo persistió. Triste y lamentable condición de este pueblo. Bueno, hasta aquí llegamos al final del capítulo 17.